San Francisco de Macorís está viviendo una ola de violencia inimaginable. Tenemos acontecimientos de sangre muy a menudo en estos últimos días, incluso hasta de dos en un solo día. Sí, me dicen que el caso frente al Palacio viene desde Sí, atrás, sí, sí, no, con contiendas entre ellos. sí, sí, así es. Sí. Bueno, vamos a continuar con el programa. San Francisco de Macorís vive una jornada de violencia con 2 muertes trágicas. La ola de hechos violentos continúa golpeando a esta ciudad y otras localidades del país en una semana marcada por crímenes que mantienen en alerta a la población. En horas de la madrugada de ayer perdió la vida Fiordalisa Mena Iciano, conocida cariñosamente como Wendy, tras recibir un disparo en circunstancias aún no esclarecidas. La víctima fue descrita por familiares y amigos como una mujer tranquila, que no se metía con nadie, quienes expresaron su dolor por la trágica pérdida. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial, ni se ha identificado a los responsables del hecho. Ese mismo día, en la mañana, un nuevo episodio de violencia se registró en el mercado municipal de esta ciudad, donde un hombre conocido como El Ñequito murió tras recibir una estocada en el cuello durante una supuesta discusión con otro individuo. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, donde falleció mientras recibía atenciones médicas. Posteriormente, Carlos José de los Santos Gutiérrez, alias Cuco, señalado como responsable del ataque, se entregó voluntariamente en el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, acompañado de su padre y un tío. Durante su entrega aseguró sentirse arrepentido y alegó que actuó bajo amenazas de la víctima. Él me dijo que me iba a matar, yo estaba tranquilo bebiéndome una cerveza y me pidió 50 pesos. Le respondí que no le debía nada y fue entonces cuando se originó el problema, declaró mientras era conducido por las autoridades. Esta es la pregunta del día, mis amigos. ¿Qué opina usted sobre los recientes hechos violentos que han ocurrido en San Francisco de Macorís y el resto del país? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Yerjan, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días al compañero Fulvi. Buenos días a todo el equipo de producción y a la gente que como cada día nos ven en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales. Aquí estamos. Bien, cómo no, gracias. Fulvio, adelante. Bueno, doctor, han sucedido algunos casos que son verdaderamente tristes, que consternan a la nación dominicana. Tenemos el caso de la pareja de hermanos de Mao, y dentro de ese entorno está el consumo de droga. Tenemos este último caso de esta joven que fallece en un tiroteo también relacionado a drogas, a punto de drogas. Y el caso último que pasó también, o el penúltimo, en las afueras o frente a la puerta de entrada del Palacio, tiene cosas muy, muy similares que vienen arrastrando desde atrás. Lo que nos da a entender que estamos frente a una sociedad con poco valor de la vida, de aprecio, muy, muy poco aprecio a la vida. Están fallando la cadena familiar de educación, de construcción del individuo, de la expresión de los buenos valores. Se está como descrevejando, se está como rompiendo estas partes que unen al ser humano, que nos diferencian de los animales.
Y muchas veces uno se siente como impotente frente a estos casos. Pero hay muchos de ellos que son predecibles. Hay muchos de ellos que bien se pueden haber evitado. Desde el mismo arraigo familiar hasta los instrumentos que tiene el Estado para eso, de los cuales hay que fortalecer algunos de ellos. Y con este penúltimo que sucedió aquí, la justicia mostró una falencia y una carencia de uno de los eslabones que tiene que tener la justicia, y es la protección a testigos, la protección del entorno donde se administra justicia. Ese Palacio de Justicia creo que no tiene cámara por ningún lado, debe de tener cámara. Esos parqueos, como tú decías, Amado, en el comentario del miércoles, laterales en la cuadra del palacio no deben de existir. No. También los jueces y los abogados, las diferentes personalidades que administran justicia ahí, no tienen una protección para entrada, en fin. Mira, yo recuerdo, con el perdón Fulvio, yo recuerdo que el año pasado yo estuve de vacaciones en Perú, me llamó mucho la atención dos cosas importantes. Primero, los edificios que acopian gente, mucha gente, casi todos los lugares donde fui, tenía un letrero que decía la cantidad de personas que soportaba esa estructura. Sí. Y segundo, tenía una ruta de evacuación claramente establecida. Claro, claro. Y un lugar, llaman punto de reunión. Claro, claro. Okay, tenía todo eso. Y yo decía, bueno, pero esto tiene gran importancia porque tú sabes más o menos si estamos sobrecargados, puedes tener una idea de si estamos sobrecargados. Y sabes también, en caso de una emergencia, por dónde te vas. Sí. En ningún edificio de este país tú encuentras eso. Sí. Sí, hay edificios que lo tienen. Bueno, pero muy poco, ¿verdad? Sí, sí, muy poco. Yo participé en simulacros de evacuaciones y hay un punto de reunión en el edificio del INDRI. Hay un punto de reunión, se le educa a los que trabajan ahí y también se les expresa la capacidad de carga. Esos parámetros deben de tenerlo todos los edificios privados y públicos. Así Pero es. Bien, el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís tiene que tener cámaras. Es decir, hay que invertir, la justicia tiene que invertir en la seguridad de lo que administran justicia y del entorno. Y recobrar, señores, hay que retomar los buenos valores, hay que darle fortaleza a la formación del individuo, de la familia. Bien. Tenemos una familia distorsionada, es cierto, pero hay que hacer el esfuerzo de tener una sociedad más segura y también una sociedad que le dé más importancia a la vida. Así es. Yerjan, adelante. Bueno, miren, los supersticiosos podrían pensar que la República Dominicana y de manera muy especial San Francisco de Macorís ha sido víctima de algún tipo de hechicería o de maldición. Esos son los supersticiosos que pueden pensar eso. Los apocalípticos dirán, eso está escrito y estas son las finales, que el hijo se pondrá contra el padre y el hermano contra el hermano y así sucesivamente. Los evangélicos podrían pensar que hace falta una jornada de oración masiva y de ayuno en la República Dominicana. Y por otro lado, los criminólogos, sociólogos y psicólogos criminales podrían pensar que hay que estudiar el fenómeno. Usted se inscribe en la que usted entienda. Yo obviamente debo inscribirme en la última. He escuchado aquí muchas veces decir al compañero Amado, que es del área de la conducta criminal, que es un efecto cíclico. Y pudiera ser así, pero hay que saber por qué sucede ese fenómeno de manera cíclica. ¿Tú te refieres al fenómeno de violencia? De violencia, ajá, sí, que sí, sube, claro, y baja, sube y baja. Sí, sí, entonces, exacto.
¿Y por qué? Porque independientemente de que sea cíclico, hay una causa que lo genera. Claro. Ejemplo, ahora tenemos una temperatura alta, obviamente estamos en verano. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el mes más caluroso de la República Dominicana si lo estudiamos, y de hecho se sabe. Tenemos ahora el polvo de Sahara que está afectando y por eso se reducen las lluvias, pero sabemos por qué se produce el polvo de Sahara, es decir, hay una causa generadora de la situación. Y yo creo que por ahí es que tenemos que ir. ¿Qué yo he venido observando de manera particular? No lo he estudiado el tema, porque eso se lleva muchos recursos y no lo voy a invertir, ni tengo el tiempo tampoco ahora. Creo que hay un aspecto importante que debemos tomar en cuenta. Ojo, estoy diciendo que esto es una opinión, es lo que puedo observar de manera general. El mass media, los medios de comunicación masivos, redes sociales, especialmente las redes sociales, televisión, la radio no tanto, pero las redes sociales y la televisión, que son los que están colocando la imagen y lo que están llevando la información directamente a la gente. Y es tanta la carga de la información y es tan cruda la manera en que se está presentando. Repito, esto es una opinión, ¿eh? Es tan cruda la manera que se está presentando, o se están presentando los casos, que la gente ya ha normalizado la muerte. Ustedes se dan cuenta de que aquí nadie se asombra. La gente ya no se asombra. Mira que mataron y la gente no se asombra. Entonces, uno de los factores pudiera ser cómo están llevando, y de hecho la criminología y la psicología criminal plantea el mass media, los medios de comunicación, como uno de los factores generadores de violencia, dependiendo del manejo que se le dé. Entonces yo creo que tenemos que estudiar el tema a profundidad y creo que hay que tener un control social. No es controlar los medios, sino controlar la sociedad a partir de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que le está llegando a la gente a través de los medios? ¿Cómo le está llegando la información? Porque cuando usted ve que te presentan 5 o 6 asesinatos en un día, por ejemplo, entonces la gente entiende como que ya estamos en un estado, como tú escribías ayer, el viejo oeste. Sí. Entonces eso pasa. De manera que es lamentable lo que estamos viviendo actualmente, pero yo creo que más que quedarnos en el lamento, tenemos que exigirle al Estado que estudie el fenómeno para ver si realmente es cíclico, pudiera ser el clima, pudiera ser el clima, ¿verdad? El calor que está haciendo, eso pudiera ser, pero hay que medirlo. Aquí hay muchos factores. Exactamente, entonces hay que determinar cuáles son esos factores que están incidiendo, los principales, y entonces buscarle una solución para tratar de bajarlo un poco. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa, Fulvio Ureña, Yerjan. Buenos días. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros en esta Adelante mañana. con el tema. Sí, decía a los muchachos en el día de ayer por el grupo Muchas gracias. que San Francisco pareciera el viejo oeste. Y ciertamente es como por temporadas. Sería importante identificar estos factores que inciden en niveles de violencia tan elevados en esta ciudad. De hecho, personas que no son de acá, que no son de este pueblo, tú lo ves que se preguntan, pero ¿y qué es lo que pasa en San Francisco? Y dicen así mismo, y es que anda algo suelto. Pero no es que anda nada suelto, es que hay niveles de violencia alarmantes. Y decían el día de ayer que estos niveles de violencia alarmantes, combinados con la cantidad de accidentes de tránsito que estamos teniendo en San Francisco, señores, sobre todo en la salida hacia Santo Domingo. Ayer, en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, más bien, hubieron 5 vehículos impactados en un accidente, una colisión aquí en la salida hacia Santo Domingo. Pero esto no es una novedad. Este es el pan de cada día en este pueblo.
Y lo preocupante de esto es, señores, que no se ve la más mínima acción en ese sentido. Por ejemplo, con el tema del tránsito en las horas de la noche. Ni en San Francisco ni en el país no hay como implementado medidas de supervisión en las noches. Podríamos decir ninguna, excepto la policía, que anda en un trabajo diferente, aunque de alguna forma podrían incidir en altas velocidades, pero la institución que le corresponde esta responsabilidad deja a este pueblo en las horas de la noche o a este país a que la gente haga lo que quiera y entienda. Sabiendo que aquí el consumo de alcohol manejando, la irresponsabilidad en el manejo y todo lo que desencadena la misma. Una sociedad totalmente en su libre albedrío. Y los resultados son el nivel de peligrosidad en el tránsito. Tú combinas, viniendo a San Francisco, combinas la violencia en el volante, señores. Piensas en la violencia social, familiar y delictiva que estamos teniendo en esta ciudad. Y debería de estar llamando en estos momentos a las autoridades, funcionarios, diferentes representantes que tienen que ver, director de la policía, agentes DGCET, el Intran, Salud Pública, para que se inicie un proceso de investigación, de identificación de qué es lo que está sucediendo, señores, en este pueblo. Violencia generalizada en su máximo esplendor. Y si esto no disminuye, que sí es cierto que es cíclico, que nosotros quizás hemos podido observar, ¿qué va a pasar con este pueblo? Vamos a tener que mudarnos de acá, porque usted no va a poder salir a las calles, porque de solo usted mirar a alguien, de tener un toquecito en un vehículo, o si usted le hizo, o alguien entiende que usted le hizo algo, su vida no vale 0 pesos en el país, pero sobre todo en esta ciudad, señores. Bien. Hay que prestarle atención. Miren, la violencia es una condición humana, así como lo es el crimen. La violencia también está en nuestro ADN, nuestra lectura de ADN. Charles Louis de Secondán, señor de la Brede, barón de Montesquieu, escribió una de las obras más extraordinarias de la humanidad. Se llama El Esprit de Loi, el espíritu de las leyes. Y analizó punto por punto todos los aspectos que pudieran ser causa, ser resultado de un tipo de ley y cómo se relaciona con el Estado, con la monarquía, cómo se relacionaba con la vida, con la naturaleza. Y Montesquieu fue el primero que planteó, primero que los grandes filósofos antiguos, fue el primero que planteó que el espíritu de la ley tenía que ver también con las circunstancias climáticas de un país, de una nación, que había que tomar en cuenta eso y otros factores. Entonces, era lo que decía Yerjan en el sentido de estamos sometidos a un calor sofocante, pero también tenemos una sociedad muy mal, no, porque si yo diría que está muy mal educada, tendría algún tipo de educación. Nosotros tenemos la mayor cantidad de la población, es una población que no está educada, que apenas sabe leer y escribir, lo que llamamos alfabetos funcionales. Es decir, individuos que saben leer y escribir, pero nada más. No tienen las herramientas mentales para entender el mundo a su alrededor. Eso se llaman alfabetos funcionales. Entonces, son circunstancias que se presentan. Mi preocupación, y eso sí, si uno pudiera hacer una investigación, es ¿por qué es cíclico? ¿Por qué en San Francisco de Macorís es cíclico? Y eso ha sido toda la vida. Yo he sido un observador de ese fenómeno. Entonces,
Es indudable que nosotros necesitamos bajar los niveles de violencia, pero eso no se logra de otra forma que no sea con la intervención de muchísimos estamentos, no solamente los oficiales, digamos, no solamente los que vienen del gobierno, sino también tiene que intervenir la sociedad organizada, las escuelas, universidades, todas las instituciones de la vida civil, de la vida oficial, tienen que intervenir porque en definitiva, miren, cuando usted ve, yo vi ayer el video del muchacho, él no supo explicar por qué le dio la puñalada en el cuello a un ser humano. O sea, usted se dice, pero por una caballada, que me está pidiendo 50 pesos y yo le digo que no lo tengo y yo no te debo nada, no te tengo que dar nada. Y el tipo se va y dice, te voy a matar. Óyeme, tú no puedes, basado en eso, y te voy a decir una cosa, eso no es una excusa legal, porque en el código hay excusas legales. Pero, por ejemplo, eso no constituye una amenaza. Decir que yo te voy a matar legalmente, de acuerdo al Código Penal, no constituye una amenaza. Para que haya una amenaza, esa expresión verbal debe ir acompañada de una orden o de una condición. Te voy a matar si tú no me das los 50 pesos, por ejemplo. Eso sí. Pero decirte te voy a matar, es lo mismo decirte te voy a dar una galleta. Tú no puedes provocar una situación de muerte, de pérdida de la vida humana, simplemente por el anuncio de un daño que te voy a hacer en el futuro, que a lo mejor sea una baba y no te voy a hacer ningún daño. Sí. Y si hay un principio de ejecución. Ah, no, ahí sí. Por ejemplo, te voy a matar y doy un paso hacia adelante. Sí, yo armado no te voy a dejar. Pero ahí está un tema. La legítima defensa. No, porque hay una expresión. La legítima y defensa. un principio. Mira, la legítima defensa, que es una licencia jurídica para tú responder hasta el nivel más drástico que pueda responder, que es la muerte, indica que cuando se da la agresión injusta, primero tiene que ser una agresión injusta, es decir, una agresión que no esté sustentada en ningún elemento que tú puedas justificar por qué agrediste. Una agresión injusta. La respuesta tiene que ser inmediata. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tú estás defendiendo tu integridad y claro, la ley te da licencia para tú defender tu integridad. Así Entonces, tenemos que poner porque tenemos mucha atención, porque tenemos muchos factores que inciden en la violencia. Primero, somos un país extremadamente violento, producto de la falta de muchas cosas, sobre todo de la formación. Miren ahora, estamos viendo que indudablemente nosotros estamos en una época en que la sanidad mental está en riesgo, está en peligro. Y ponme, José, una imagen que mandé a la tablet. Vi un tweet, un ex, no sé cómo llamarle a esa vaina, que mandó Miralba Ruiz, la distinguida y famosa periodista dominicana, en sus redes, y dice que el gobierno dominicano asume el tema y lo declara como prioridad. Por favor, José, salió en el listín, ahí está. Ella dice, gobierno declara la salud mental como una prioridad nacional. Y yo pienso que es una buena, claro, es una buena decisión. era tiempo. Era tiempo, exactamente. Entonces, eso, señores, la violencia en el tránsito. Aquí se ha perdido el elemento fundamental del manejo de un vehículo de motor. No solamente son las reglas, la decencia, ser decente, ser empático. Si usted ve que una persona está saliendo de su marquesina y le está ocupando su carril, no intente cruzar como quiera. Déjelo que salga, porque él está en una situación más incómoda y difícil que usted en el manejo del vehículo. Él está saliendo. Entonces, si usted llega a una intersección, ¿por qué no dejar pasar a la otra persona? Ese deseo de ir adelante, de pasarte adelante, de estarte tocando bocina. Hasta la bocina, señores, es un acto de violencia. Claro.
te tocan una bocina. A veces te la tocan cuando todavía el semáforo no ha cambiado. Todavía la luz verde no se ve claramente. El color está... No, y un batallón de motoristas. No, a la por derecha Dios. y a la izquierda. Por Dios. Haciendo maniobras, Pero cruzándote. pocas cosas pasan en este país con este nivel de estrés y violencia que vivimos los dominicanos. Así es que hay que ir pensando eso. Tenemos que hacer el esfuerzo, si no vamos a terminar matándonos todos entre todos. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Buenos Sean días. Carolina, amables Buen día. televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y pedirle vehementemente interceda por este pueblo, por nosotros, y nos dé inteligencia para entender estas cosas, sacarle el mejor resultado. Tú sabes que ayer, lamentablemente, perdió la vida una joven médico, parece venía de Santiago, no sé si era San Francisco. Sí, a Moca Pero iba. fue en Ella iba a un Moca. accidente que mencionó más temprano Carolina, que hubo 5 No, vehículos impactados. ese es No, otro. no, este es Este otro. fue en la Cam- carretera Salcedo-Moca. Yo, Sí. que tenía que trabajar en Salcedo y luego ir a Moca, me vi eso. Pero ya estaba en la grúa el vehículo de la joven, el grado de destrucción y el camión por su lado. Y yo me pregunto, equiparando el impacto que le cegó la vida a esta joven, tendríamos que ver quién pudo haber tenido la culpa, o no la culpa, haya cometido alguna imprudencia, pero el camión no tiene sentido en una carretera tan estrecha que esté impactado con nadie, a menos que sea el vehículo sedán el que se extraye. ¿Por qué? Porque es que los camioneros no tienen juicio. En su gran mayoría no hay juicio. Entonces, Tienen vigilia. en los casos que hemos visto últimamente de accidentes, digo yo, pero carajo, esto debe servirnos a todos de ejemplo, de espejo. O lo tomamos solamente un grupito, pero el camionero no lo toma. ¿Tú sabes el Y me fenómeno? atrevo a asegurar que tenía mucho que ver en porcentaje de la imprudencia del camión. ¿Tú sabes Quizás el estuvo fenómeno que se ha dado? rebasando y esta muchacha se encontró con eso. ¿Tú Fue sabes el de fenómeno frente. que se ha dado con ese tipo de vehículos? Las empresas, producto de que ha habido un aumento en la producción, ha habido una necesidad de distribución de su mercancía, están utilizando muchachos muy jóvenes. Y esos muchachos utilizan esas bebidas energéticas para poder pasarse un día entero sin dormir. ¿Tú ves? Y eso crea un estado de ánimo exacerbado en la Sí. gente. Entonces, Todas esas cosas se suman a la conducción temeraria de esos muchachos. Entonces no hay cordura en el conducir, porque tú te das cuenta qué grado de cordura tiene un individuo cuando conduce un vehículo, en la forma que se moviliza y el vehículo tú lo ves agresivo. ¿Quién debe entrar ahí? O sea, ¿quién debe...? Bueno, en principio las reglas existen. El Estado tiene las instituciones creadas para estos fines. Pero la otra parte la debemos poner nosotros, ya que no tenemos de alguna pero forma. siempre hay un grupo de gente que no va a cumplir. Según la ciencia, el 30% de la población siempre Se va a ir en presume vía que- contraria. sí. Entonces, tú a Entonces- ese 30% tienes que ponerle vigilancia para entonces cuando comete el hecho, cuando lo intenta cometer, tú poder controlarlos. Entonces, por eso yo soy de lo que cree. La DGC está poniendo multita a gente con no está casco. fiscalizando, no está haciendo nada, no está conduciendo. No, y en las Entonces, noches, Francis, decía mira, yo, aquí entonces no hay. con este tema de la violencia en todos los órdenes, lamento que nuestro pueblo, San Francisco de Macorís, esté, me imagino, dentro de los puntos rojos Bien. para la semanal del lunes. No. Vamos, señores, ¿Tú no a crees? hacer contacto con nuestro televidente a través del WhatsApp Carolina Entonces, Rosa. Después que amado, Francis, señor, después que se yo inventaron las concluyo. excusas, nadie queda mal. Yo concluyo pidiendo que la autoridad, y sobre todo aquí en San Francisco, desplieguen la mesa de seguridad Ay, mi y hijo. trabajemos con los barrios, porque ahora mismo no es tanto la violencia delincuencial, óyeme, es óyeme. social. ¿Tú ves eso que ¿Tú sabes publicó cuántos Miralba? policías hay aquí de 16? ¿Tú sabes cuántos? 17. Adelante, Carolina.
Eso es lo que Eso Vamos de a Miralba que poner en ustedes publicaron pantalla ahí, te ponte seguro que le pregunta pagaron un del dinero día. para eso. ¿A quién? A Miralba Ruiz, ¿Qué opina para usted? publicar eso. Ellos están todos ¿Qué bien opina allá en la usted sobre capital. los No sé. 300? No Vamos sé, a ver, no muchachos. podía decir eso. No Yo ahí podía lo decir sé. eso. ¿Qué opina usted sobre los recientes hechos violentos que han ocurrido en San Francisco y el país? Vamos a ver qué nos dicen.